Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy buen mediodía para vos y para toda la audiencia de Somos Noticias. Un nuevo encuentro para hablar de lo que sucede tranquera adentro, tranquera afuera en el campo del partido de 9 de julio. La última semana y media se intensificaron las labores de cosecha de trigo y cebada en el partido de 9 de julio para completar las casi un poco más de 40.000 hectáreas sembradas con ambos cultivos, donde, como ya conocemos, fueron seriamente afectados, por un lado por la sequía reinante y por otro lado las heladas que en la primera semana de noviembre se dieron sobre la región y que golpearon fuertemente, especialmente en lo que tiene que ver con el rinde de estos dos cultivos. Esta semana dialogamos con el licenciado Lisandro Torrens, jefe de la agencia INTA 9 de julio, y nos vuelve a repetir que los datos están entre un 40 y un 50% menor en el rinde de lo que fue la campaña pasada. Los resultados que se están escuchando son muy variables, era de esperarse. Arrancando de rendimientos muy buenos en lotes que por ahí, como veníamos hablando, tuvieron disponibilidad de agua. Por ahí le llovió un poco mejor en el ciclo del cultivo. ¿Sudeste del partido, por ejemplo? Sudeste del partido y algunos lotes puntuales por al lado, por ahí de la Ñiña Fausón, que también por ahí tuvieron disponibilidad de agua de napa. Estamos hablando de rindes importantes de arriba de 5.000 kilos, lotes puntuales obviamente. Después también tenemos la zona más afectada, que es norte del partido, como es Naón, El Tejar, toda esa zona. Hubo rendimiento de 1.200, 1.300 kilos de trigo, así que bueno, ese es el panorama, ¿no? El grueso de los lotes están alrededor de los 3.000, 4.000 kilos. Así. Veremos qué es lo que culmina. Se cree que en esta próxima semana ya van a estar culminando las labores de trilla en el partido de 9 de julio y sí comenzando a la espera de alguna gota más de agua para alargar la siembra de soja de segunda. En cuanto a los maíces, algunos se encuentran en buen estado, esperando un buen chaparrón, y por otro lado avanza a buen ritmo el desarrollo de los maíces tardíos, que es lo que más se ha sembrado para esta campaña en el partido de 9 de julio. Juan, esta semana se desarrolló el pasado miércoles 14 la última charla del ciclo 2022 de la Sociedad Rural de 9 de julio. En conjunto esto se hace con la Regional APRESI 9 de julio Carlos Casares, INTA 9 de julio y el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de julio. El disertante fue el periodista agropecuario Matías Longoni, un colega con casi 30 años de conocimiento y de informar acerca de la agroindustria en la República Argentina. Longoni comenzó su charla dando a conocer algunos aspectos de sus inicios en el periodismo agropecuario, revelando que en su caso no tenía ningún conocimiento de lo que es la matriz agropecuaria. Sin embargo, a medida que fue conociendo, le fue interesando cada vez más todo lo que refiere a la agroindustria en la República Argentina, y le permitió poder descubrir lo intenso y lo hermoso que es toda la agroindustria en la República Argentina. Dialogó con Somos Agro y queremos compartir hoy en nuestro informe agropecuario de Somos Noticias su palabra. Primero porque se levantan todas las mañanas y salen a la ruta y tienen ver el sol, el horizonte, que es una cosa que la mayor parte de los argentinos no puede hacer. Hay muchos argentinos que viven hacinados en ciudades y por más que los productores a veces piensen que eso es un beneficio, yo creo que en general ese hacinamiento no es bueno. No te deja proyectar, no te deja soñar, y me parece que el productor agropecuario todavía conserva cierta posibilidad de soñar un país diferente. Es alguien que genera riqueza, que inevitablemente está vinculado
a la generación de riqueza, de progreso, y eso me parece que es muy entusiasmante. La mayor parte de los argentinos no tienen la misma sensación, se sienten hastiados, sienten que su trabajo no conduce a nada, se sienten mal retribuidos, como digo, hacinados en las grandes ciudades. Hay que recordar que Argentina, a pesar de ser un país agropecuario, que depende mucho de su agro, es uno de los países con mayor tasa de concentración de la población en las grandes ciudades. Creo que nos supera Singapur y después venimos nosotros. Bueno, esa lógica hace que el 95 o 94% de los argentinos esté bastante hacinado, y eso te limita ciertamente las posibilidades de soñar con algo distinto. Los pocos países bendecidos en el mundo en producir alimentos, la mayoría de ellos tiene políticas de consenso. Y en tus casi 30 años como periodista agropecuario, ¿por qué crees que la Argentina no tiene un consenso en lo que es la gallina de los huevos de oro, que es la agroindustria argentina? Y me parece porque los políticos aquí han privilegiado otro tipo de política, que no es la de consensuar, sino la de fomentar los antagonismos y las confrontaciones, porque eso es muy funcional a un modelo que en la Argentina no viene con este gobierno, que viene mucho de raíz histórica, que tiene que ver con el puerto extrayendo recursos del interior productivo. Las retenciones son eso, nada más y nada menos que eso, que es como en la aduana te esperan para sacarte parte del producto, que no se lo sacan solo al productor que produce, sino a toda la comunidad que lo rodea. Es plata que se va del 9 de julio y termina quizás digamos, en el Dock Sud o en el barrio que vos te imagines de la Ciudad de Buenos Aires. Esos mecanismos de transferencia no se pueden justificar porque en general van a la inversa de lo que hace cualquier país más o menos normal del mundo. En general, en los países normales se privilegia la producción, se protege a los productores, se los estimula y se los subsidia incluso en la mayor parte de los países. Y acá en Argentina hay una rareza que no la inventé yo, sino que la reflejan las estadísticas del Banco Mundial, de la OCDE, que es que se le extrae mucho dinero a los productores para sostener al sector público, al propio Estado. Y esta rareza hay que justificarla, y para eso hay que inventar un relato de confrontación, y me parece que esa es la lógica que ha primado en los políticos. Promueven la pelea, el conflicto, para de ese modo no se discuta lo importante, y lo importante es cómo construir un país equilibrado. Mientras no superemos esa tara que tenemos de pelearnos tanto entre nosotros, la verdad que lo que se va demorando es la discusión real y sensata sobre cómo se construye un país más equilibrado. Vemos que el desencuentro ha sido un buen negocio para la política, sin embargo, está teniendo costos altísimos, sociales, económicos, desempleos por donde se lo mire. Sin embargo, tenés un empresariado que está necesitando mano de obra urgente. Sí, porque ha sido un buen negocio, pero es un negocio de tiempo, digamos, que tiene fecha de vencimiento. Digo, cuando vos vas restringiendo, presionando mucho a tu sector productivo, le vas sacando oxígeno, posibilidades de reinversión, lo que vas haciendo es provocando una lenta agonía. Bueno, la Argentina es especialista en esto, cada 10, 12 años tenemos una crisis producto de no solo de lo mal que manejan los dineros y los presupuestos de los políticos, sino también producto de que vas ahogando a los sectores productivos. Hoy el agro es una muestra de eso, digamos, entre la sequía, que es una contingencia natural, pero la brecha cambiaria, que es una contingencia inventada por nosotros mismos, que tiene que ver con el déficit, con el endeudamiento, con política económica que no estimula, que desestimula. Bueno, finalmente llegó la hora en que este modelo se va agotando, y nada, y es la historia de nunca acabar. Esto estalla, creemos que con una devaluación lo resolvemos, no lo resolvemos, lo vamos estirando paulatinamente, y a mí me parece que llega en algún momento la hora en la Argentina de empezar a discutir un modelo de desarrollo diferente. Y esto implica mucho lo que tiene que ver con recuperar la vocación de producir y de trabajar. Digo que no la tenemos, que la hemos perdido. Digo, es más lucrativo en la Argentina quizás no trabajar que trabajar, es menos esfuerzo, y eso está mal, porque eso implica ir ahogando paulatinamente los sectores productivos. Me parece que es como aquel cuento del sapo y el agua y la olla que va calentándose y cuando termina de cocinarse el asunto. Yo creo que
tenemos que discutir seriamente un modelo que no acogote tanto a la producción para permitir que haya estímulos para que los argentinos recuperemos cultura del trabajo y sobre todo que nos volvamos a pensar en radicar en ciudades como esta, digamos, ciudades que no sean los grandes conglomerados urbanos, sino ciudades más medianas, cercanas a los lugares de producción. Para volver a esa senda, Matías, es el consenso lo que no tiene la Argentina y el productor agropecuario, pero también la ciudadanía de estas comunidades agroindustriales. ¿Cuáles son las bases a trabajar para ese consenso? ¿Cuáles crees que podrían ser? En principio lo que primero que hay que hacer es derribar los preconceptos, o sea, no abordar esta discusión a partir de que el productor es un avaro que solo quiere ganar dinero o que el habitante de la ciudad es un hombre subsidiado que solamente gasta la plata ajena. Ninguna de las dos cosas es cierta. Entonces, para empezar, derribar esos preconceptos y después sentarnos a imaginar un modelo donde, digamos, podamos estimular la producción para que haya más riqueza, para que haya más trabajo, para que podamos distribuirla de modo distinto. Y distribuirla de modo distinto no es distribuir solamente la plata, distribuir la población, los estímulos para que el trabajo se genere en las comunidades como esta, para que las industrias se radiquen cerca de la producción, para que convirtamos los granos en carne, para que exportemos con valor agregado. Todas son cosas que los políticos dicen. Y al parecer el acuerdo político existe porque todo el mundo repite lo mismo, pero en realidad nunca terminamos de definir. Entonces, despojarnos de nuestros prejuicios y tratar de acercarnos a discutir una política en serio. El encanto de la hora es que parece ser que el mundo demanda esto y que tenemos posibilidad de hacerlos. Y la verdad que si los políticos lo entendieran, sería un muy buen escenario para comenzar a discutir. Bien, allí entonces Matías Longoni, dejando algunos aspectos en lo que tiene que ver con esta charla que dio el cierre para el ciclo 2022 de charlas en la sociedad rural del 9 de julio. Fernando Mato agradeció a los presentes y a las alrededor de 40 empresas que acompañaron este ciclo de charlas, en al menos unas 9 charlas que se dieron a lo largo de este año. Nada más que contarles, Dios mediante, en 7 días volvemos a encontrarnos. Chau, chau, gracias.